cordial saludo. Una vez más los volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen y poder estudiar el mensaje de la palabra juntos. Así que vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 5. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgará todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano, y a los que pecaron anteriormente, y también a todos los demás, que si voy a otra vez, no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también, nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Vayamos a Dios en oración. Padre, te agradecemos una vez más por la oportunidad de poder estudiar el mensaje de tu palabra. Ahora, Señor, que hacemos un resumen de las cartas que enviaste por medio del apóstol Juan a las iglesias de Asia Menor, podamos nosotros, Señor, analizar nuestras vidas a la luz de tu palabra y poder, Señor, seguir creciendo, poder saber, Padre, si nosotros verdaderamente somos salvos. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, hace algunas semanas terminamos con las 7 cartas que el Señor Jesucristo le dio al apóstol San Juan y que las enviara a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. No pudimos concluir con este resumen porque traje un mensaje especial para el Día de las Madres. Pero, ¿verdad? Recuerde que es importante hacer un resumen de este mensaje que el Señor Jesucristo envió por medio del apóstol Juan a estas iglesias que se encontraban en Asia Menor. Recuerde usted, pues, que aquellas iglesias representan a las iglesias que han existido y que existen, y que Dios tiene un mensaje para cada uno de los líderes, de los diáconos, de los pastores y los ancianos de esas iglesias aún para el día de hoy. Y es necesario, mis hermanos, que cada uno de nosotros, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los miembros, de las personas que componen la iglesia local. Y dije que es importante el hacer un análisis de estas y de su contenido y aplicarlo, no solamente estudiarlo, pero aplicarlo para nosotros hoy en día. De hecho, leo las palabras que un pastor escribió y dice: como pastor he afrontado la mayoría de los problemas de las 7 cartas y mi amor se ha enfriado y he tenido que confrontar la inmoralidad, soportar la calumnia, arrepentirme y apoyarme en mi iglesia. Cuando leo y escucho estas cartas, lo hago como cartas dirigidas a mí, un pastor. La exhortación de Jesús y sus promesas me impulsan a perseverar, me recuerdan una y otra vez que pertenezco a Jesús y que Él es suficiente para mí y que debo de estar velando constantemente mi vida espiritual. Es por esto hoy, pues, que vamos a estudiar el mensaje de hoy haciendo un análisis espiritual de nuestra persona. Repito, el mensaje de hoy es haciendo un análisis espiritual de nuestra persona. Una de las características de este mundo que ha sido contaminado por el pecado, este mundo, el universo, es que existe la corrupción física, la corrupción moral y la corrupción espiritual. O sea que sin la ayuda de Dios, todo tiende a corromperse. Ahora, los planes del ser humano pueden iniciar de una buena manera y por una buena causa, pero
por causa del pecado, muchas de estas buenas intenciones que existen en cada uno de nosotros, los seres humanos, pueden acabar de ser de perdición para uno mismo. Ahora, la iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo no es la excepción. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, como dije yo, que ha sido afectado por el pecado. Y es por eso que nosotros pues debemos estar analizando constantemente nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y crecer y buscar cambiar aquellas áreas que pues obviamente, ¿verdad?, no nos dejan honrar al Señor Jesucristo. De esas 7 iglesias que estudiamos, hermanos, el 74% o el 75% casi por ciento, 3/4 partes de ellas estaban con problemas serios. Ahora, las otras 2 iglesias que representan un 24% aproximadamente, pues estaban bien, pero eso no quiere decir que no tenían conflictos, que no estaban expresando. Recuerden, estaban teniendo persecución, estaban pasando, ¿verdad?, por diferentes situaciones. Y en las iglesias de hoy seguimos pasando por ello. Y por eso es importante, mis hermanos, que cada creyente, que cada cristiano nos analicemos a la luz de la palabra de Dios. En la vida secular se nos dice que el hacer una revisión anual de nuestra salud es algo muy importante, pues ya que esto nos va a revelar cómo es que nos encontramos físicamente, cómo es que está nuestro estado de salud y hacer aquellos ajustes que son necesarios para poder tener una vida más saludable y poder llevar nuestras actividades de una manera, ¿verdad?, normal, sin dificultades. Y igualmente, recuerde, en la vida espiritual es necesario también hacer esto. Un autoanálisis de nuestro estado espiritual es necesario para poder saber qué debemos de hacer para mejorar nuestro estado espiritual. Por eso es importante, dice, saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo y que estamos perseverando en la fe. Algunos de ustedes que tal vez me escuchan, ¿verdad?, aún tienen todavía dudas y preguntas si son de Cristo. Y en el estudio de hoy vamos a analizar eso. ¿Por qué? Vamos pues a estar analizando ciertas evidencias de que verdaderamente hemos nacido de nuevo y que estamos perseverando en la fe. Ahora, el pasaje que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 13 del 1 al 5, vemos que, si usted recuerda, la iglesia de Corinto era una iglesia, mis hermanos, con muchos problemas. Y una de las razones que Pablo les está escribiendo en esta segunda carta es porque ellos estaban cuestionando. Ellos, hermanos, cuando digo que estaban cuestionando, es que si Pablo verdaderamente era un apóstol del Señor Jesucristo. Ahora, creo que el apóstol Pablo y que el Señor Jesucristo sabían que Pablo había sido llamado por medio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Él en sus cartas lo escribe constantemente. En Filipenses 1:7 dice que, en Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También, como dije anteriormente, en Filipenses 1:7 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que Pablo, mis hermanos, sabía muy bien que él era de Cristo, que él había nacido de nuevo, que él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora, el problema no se encontraba entonces en Pablo, sino que el problema se encontraba con aquellos que supuestamente eran hermanos y que estaban atacando a Pablo constantemente. Y por eso Pablo les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes?
a menos de que fracasen en la prueba. Así es que tristemente, fíjese que no solamente en la iglesia de Corintio, pero en muchas iglesias, aquellos individuos que más atacan a los líderes, a los pastores de la iglesia, a los ancianos, son aquellos, mis hermanos, que son carnales, aquellos, ¿verdad?, que tal vez no han nacido de nuevo. Por eso, Pablo les está diciendo aquí, analícense, prueben. Cristo Jesús murió por ustedes. Cristo Jesús, ¿verdad? Si Cristo Jesús vive en ustedes, ustedes deben de estar teniendo una fe diferente. Así que hoy pues vamos a estudiar, como dije, ciertas evidencias de que somos salvos y que estamos creciendo en la fe. Ahora quiero aclarar algo. Muchas de estas no son mías. Yo las aprendí estando en la iglesia anterior en la cual yo fui miembro, bajo a mi pastor, que fue Pastor Juan Esclafani. Él me las enseñó. Yo he agregado muchas y estas son bíblicas. Así es que primeramente pues, ¿cómo sabe usted de que usted verdaderamente es salvo? Bueno, primeramente preguntamos, ¿qué es una evidencia? Bueno, una evidencia es algo que muestra o demuestra o prueba un hecho o algo que nosotros estamos perseverando en la fe. Se dice, por ejemplo, que el hombre llegó a la luna en julio 20 de 1969. La misión fue llamada Apolo 11, donde 2 de los primeros hombres caminaron en la luna, quienes son Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Ahora, usted puede meterse a una enciclopedia, usted puede meterse al internet, puede ver fotos. O sea, esas son evidencias que demuestran que algo es real y que algo existe. Bueno, de la misma manera, vamos nosotros, mis hermanos, a estudiar las evidencias más importantes de que una persona ha nacido de nuevo y que está perseverando en su fe. Y estas, vamos a las primeras 6, ¿verdad?, son las que yo aprendí, me han ayudado mucho en mi fe a través de los años, y las otras que vamos a estudiar, pues las he aprendido yo y las he ido agregando a esta lista. Primeramente, una de las primeras evidencias que una persona tiene que demostrar que ha nacido de nuevo es que está alejándose del pecado y está buscando ser más como Cristo. En Efesios 2, 1 y 2 dice así: y Él os dio a vosotros vida, y Él os dio a vosotros y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, cuando una persona ha recibido a Cristo, está en Cristo, mis hermanos, se está alejando, está cortando con el pecado y está buscando, ¿verdad?, ser más como Cristo. Fíjese que en el versículo 2 hay algo muy importante. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablándonos de estilo de vida, estado pecaminoso. Ahora, cuando usted estudia gramática y todo, aunque usted no estudie gramática, sabemos que cuando conjugamos un verbo, tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro, ¿verdad? Si usted dice, yo fui borracho, bueno, está usted dando a entender que usted en el pasado tuvo problemas con el alcohol. Si usted dice, hoy, ¿verdad?, yo soy un borracho, es que usted está reconociendo que en este día, pues usted tiene problemas con el alcohol. O usted puede decir, en el futuro seré un borracho. Bueno, es que usted está planeando en el futuro tomar alcohol. Tal vez ahorita es un menor de edad y no lo puede hacer, pero usted tiene intenciones. O sea, fíjese que en el versículo 2 se nos repite y se nos está diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso quiere decir, mis hermanos, que la persona ya no está practicando conscientemente un estado, una manera de pecar. Fue anteriormente. Ahora reconocemos y aceptamos y sabemos, mis hermanos, obviamente que
¿verdad? Tenemos una naturaleza pecadora, tenemos una naturaleza espiritual y que a veces vamos a pecar. Pero una vez que nosotros reconocemos que hemos pecado, pedimos perdón a Dios, confesamos, como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otra evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que ahora tiene un deseo de agradar a Dios. O sea, antes no nos importaba nuestra forma de vivir y mucho menos la voluntad de Dios en nuestra vida. Para esto le leo, ¿verdad? En Romanos 12:1, nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Fíjese que ahora, antes no nos interesaban las cosas espirituales, éramos religiosos, pero no nos importaba agradar a Dios. Pero ahora que conocemos al Señor Jesucristo, ahora que usted y yo hemos nacido de nuevo, bueno, ahora mis hermanos, ¿verdad? Nos interesa y queremos nosotros demostrar que Cristo es nuestro Señor y que nosotros le amamos y le honramos. Esto es otra evidencia, mis hermanos, es hambre por la palabra de Dios. El nuevo cristiano tiene que ser expuesto a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda tener discernimiento de cómo vivía antes y cómo debe de vivir hoy. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjese cómo nos habla de que el nuevo creyente, el creyente debe de tener una actitud hacia la palabra de Dios. Debe de, así como un recién nacido, si no sabe hablar, pero tiene un instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Y quiere ser alimentado. Así nosotros, mis hermanos, como nuevos creyentes, como creyentes, debemos de buscar el alimento espiritual que es la palabra de Dios para ser nutridos, dice aquí, ¿verdad? Y poder, dice, crecer para salvación. O sea, el entender cada día mejor cuáles son los planes, cuál es la meta de Dios para nosotros en nuestras vidas. Todo aquel creyente que no se está alimentando de la palabra de Dios, pues hermanos, obviamente va a ser una persona raquítica, va a ser una persona que no va a poder entender los principios de la palabra de Dios. Otro, mis hermanos, de las evidencias es que busca la compañía de los hermanos. En Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que cuando dice miembros de la familia de Dios, es que cuando una persona nace de nuevo, debe de querer ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, mis hermanos, no es un plan del ser humano. La iglesia no es un plan de Pedro, de Juan, de los apóstoles. No, Cristo le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando el Señor Jesucristo de sí mismo, ¿verdad? Dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Entonces, la iglesia, mis hermanos, es el plan de Cristo. ¿Para qué? Para que el creyente pueda tener comunión con otros creyentes. Para que el creyente pueda orar con otros cristianos. Podamos adorar juntos, podamos servir juntos, podamos evangelizar y podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso, fíjese, no es bíblico. Conozco a muchas personas que dicen ser cristianos, pero que no son fieles a una iglesia local. Si usted no está asistiendo a una iglesia, si usted no se está incorporando, usted está siendo desobediente. Fíjese, dice aquí miembros de la familia de Dios. Ahora, muchos usan la excusa, muchos usan el decir: bueno, yo soy miembro de la Iglesia Universal. Sí, es cierto que somos miembros de la Iglesia Universal, pero Cristo estableció la iglesia
local. Y si usted se fija en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y otros escritores, ¿verdad?, escriben, ellos constantemente dicen, por ejemplo, en estas 7 cartas que estudiamos, 7 diferentes iglesias, empezando por la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso y terminando con la iglesia de la Odisea. Cada una de estas iglesias tenía, ¿verdad?, su personalidad, y cada iglesia que existe en este mundo tiene su personalidad, y es la misma manera en este mundo, en las comunidades, la población está formada de familias, mis hermanos. La comunidad está formada de familias, y cada familia tiene sus hijos, cada familia tiene, ¿verdad?, su manera de ser, pero cada familia es diferente de cada una de la otra. Por eso es importante, fíjese, que nos busquemos como hermanos en Cristo. De hecho, por eso aún en el libro de Hebreos nos dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. No es sano, no es bueno que una persona que reclame ser cristiano no esté asistiendo a una iglesia local. Otra de las evidencias de haber nacido de nuevo es que pierde el temor a la muerte. Sabemos, ¿verdad? Una vez que usted recibe al Señor Jesucristo, usted tiene que entender ahora que si muere, usted sabe el lugar a donde va. Sabe que Cristo le está esperando en el cielo. ¿Por qué? Porque nos ha preparado un lugar. En el libro de 1 Corintios 15:55, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjese que una vez que una persona ha nacido de nuevo, va a pasar por el proceso de morir físicamente. Pero, hermano, eso no debe de aterrorizarnos, eso no debe de hacernos, ¿verdad?, aferrarnos a este mundo como lo mejor. ¿Por qué? Porque recuerde, nosotros ahora somos peregrinos. Nosotros, mis hermanos, tenemos una patria celestial. Por eso Pablo aquí le está diciendo que la muerte ha perdido su aguijón. La muerte, mis hermanos, es un proceso que vamos a pasar para estar en la presencia eterna de nuestro Señor. Y eso es algo importante. Otra evidencia de haber nacido de nuevo es que tenemos conciencia de Dios. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Fíjese que ahora el cristiano está consciente de que Dios existe, de que Dios es real y de que su voluntad es importante para nuestra vida. La palabra conciencia es el mecanismo moral que nos indica, que nos acusa o excusa según la manera en que nosotros accionamos, pero también nos permite tener contacto del medio que nos rodea o las personas con las que nos relacionamos. En este caso, ¿verdad?, nosotros, hermanos, estamos conscientes de lo que está diciendo aquí el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él está consciente de que Dios es real. El gran Spurgeon escribió lo siguiente. Dijo, este salmo no fue escrito por un panteísta, una persona que cree que Dios es todo. El salmista habló de Dios como una persona que está presente en todos los lugares de la creación, pero sigue siendo distinto de la creación. En estos versículos él dice, tu espíritu, tu presencia, ahí estás tú, tus manos, tu diestra, las tinieblas no encubren de ti. O sea, Dios está en todos lados, pero Él no es todas las cosas. Conciencia de Dios. Qué privilegio, mis hermanos, tenemos nosotros, ¿verdad?, de saber que Dios es real y que nos ama y que somos sus hijos y tantas cosas. Otra, mis hermanos, dice, otra evidencia es que está dispuesto a sufrir y sacrificarse por Jesucristo. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Una cosa que usted tiene que entender si usted ha recibido al Señor Jesucristo es que la vida cristiana es sacrificada, que hay tribulación, que hay
dificultades, que hay momentos en los que vamos a sufrir por Cristo y mostrar, mis hermanos, que nosotros no nos avergonzamos de ser cristianos, que tenemos que tener la misma disposición que Cristo Jesús tuvo, dispuestos a sufrir y sacrificarnos por el Señor Jesucristo. Otra evidencia es que tiene seguridad de su salvación. Muchos creyentes no están seguros. Yo les pregunto, si usted muriera hoy, ¿a dónde va? Algunos me dicen, bueno, pues no sé, yo tal vez al infierno. Ahora, yo le digo a usted y le repito a todas las personas que una de las cosas que tenemos seguridad es que somos salvos. Ahora, mucha gente nos critica y dice, bueno, ustedes los cristianos, ¿por qué se toman eso como algo, verdad, que es de ustedes? No, y no es de nosotros. Esa salvación viene de Cristo. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y Él nos ha prometido que vamos a estar con Él eternamente. En Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Está hablando a los discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense cómo, mis hermanos, hay un gran privilegio, una gran oportunidad de poder nosotros, mis hermanos, de reconocer y saber que somos de Cristo y que tenemos esa seguridad de salvación. No porque yo se lo digo, no, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús murió por nosotros. Por eso el gran pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y si usted ha puesto su confianza, si usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, si usted se ha arrepentido de su manera de vivir, usted le ha pedido perdón y usted, ¿verdad?, ha entendido ese gran regalo, entonces ahora, ¿verdad?, usted es salvo. Otra de las evidencias de haber nacido de nuevo es que tenemos la disposición de servir en la iglesia local. ¿Se acuerda que dije? Cristo instituyó la iglesia para que usted y yo podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos servir. En Marcos 10:45 dijo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, si Cristo Jesús, mis hermanos, vino a este mundo y sirvió, ministró a los seres humanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Por eso es importante, ¿verdad?, que usted se envuelva en la iglesia local. Por eso es importante la membresía. Por eso es importante que usted y yo, mis hermanos, crezcamos. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo saber que estoy creciendo espiritualmente? Un niño hizo la siguiente pregunta: ¿por qué los adultos dejan de crecer? Ahora, los adultos dejamos de crecer porque hemos alcanzado la madurez física. Pero esto no quiere decir que no podemos crecer, ¿qué? Intelectualmente, no podamos crecer moralmente, no podamos crecer espiritualmente. Entonces, otra evidencia, fíjese, de que usted conoce al Señor Jesucristo es que está creciendo espiritualmente. En 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, Pablo nos hace la invitación y nos dice que debemos de servir y debemos de estar creciendo, mis hermanos, en la obra del Señor. Qué importante es. Otra evidencia, ¿verdad?, de que usted ha nacido de nuevo es que usted está dando fruto. Gálatas 5:22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese que es algo, mis hermanos,
que nosotros entonces debemos, ¿verdad?, a entender. ¿Cómo estamos creciendo espiritualmente? ¿Está usted dando fruto? ¿O está usted en un estado raquítico en su vida? Por eso es que debemos de incorporarnos en la iglesia local. Otra evidencia de que usted y yo, ¿verdad?, somos salvos o estamos, mis hermanos, hemos nacido de nuevo, es que estamos, es que estamos aprendiendo a estar sujetos a la autoridad. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en el gobierno, Dios ha instituido esas autoridades. Y claro que nos cuesta trabajo sujetarnos a ellas, pero Dios quiere que usted y yo aprendamos, mis hermanos, a continuar adelante. Es importante, pues, que hagamos un análisis. En conclusión, así como damos nosotros un mantenimiento a nuestras casas, como damos mantenimiento a nuestros carros y a muchas otras cosas, es importante que usted y yo aprendamos, ¿verdad?, a analizar nuestra vida espiritual y ver dónde estamos. Recuerde, hay una lucha constante entre la naturaleza pecadora, lo que se llama la carne, y el espíritu para agradar a Dios. El Señor Jesucristo lo expresó en Mateo 26:41 de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso, mis hermanos, amigo que me escucha, como iglesia, constantemente vamos a estar siendo atacados por la carne, por el mundo y por Satanás. Pero si usted y yo estamos en la palabra, si usted y yo estamos en la oración, estamos en comunión con los hermanos de la iglesia, estamos siendo fieles a la iglesia, usted y yo vamos a poder vencer y perseverar en la fe hasta lo último. El Señor Jesucristo escribió esas 7 cartas a las iglesias de Asia Menor y le dijo a Juan: envíalas. Y a una de ellas, a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 10, la última parte, le dice a estos creyentes: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, amigo que me escucha, entendamos eso, ¿verdad? Seamos fieles a la iglesia, seamos fieles al Señor Jesucristo. Y si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo, yo le hago esa invitación a que entregue su vida y pueda honrar y glorificar al Señor Jesucristo de esta manera. Vamos a ir en oración. Padre, gracias, Señor, te damos en este día, en esta hora, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder conocerte. Señor, te amamos, te honramos y te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.